Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más. Esto es Lee, Asesores Financieros, y aquí estamos de regreso en un nuevo video donde vamos a aprender sobre la nueva forma del cálculo del subsidio al empleo. Pues bien, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda compartirlos con tus alumnos, colegas, con la persona que tú quieras. Nos motiva a seguir creando este tipo de contenido. Dicho esto, vamos a comenzar. Pues bien, vamos a introducirnos un poco más en el tema, y es que a partir del día 1 de mayo del año 2024 se ha publicado un decreto, este mismo día, el día 1 de mayo, un decreto en el que se reforma la nueva forma de calcular el subsidio para el empleo. El subsidio para el empleo es un beneficio fiscal para trabajadores que tienen bajos ingresos, que consiste en reducir el impacto del ISR en su economía. Y es que debido al incremento en el sueldo gradualmente en los años anteriores, las tablas del subsidio al empleo actuales dejaron de ser útiles por completo. Vamos a explicar un poco acerca del subsidio al empleo, cómo se calculaba anteriormente. Y aquí estamos observando lo que es la tabla para el subsidio al empleo aplicado a las retenciones mensuales. Como vean, se van aplicando subsidios que van desde los 0.01 hasta los 1768, dependiendo cada uno de los niveles que se tenga de ingresos, ¿no? El tope máximo anteriormente era de 7,382. Aquellas personas que ganaban más de esa cantidad ya no se les otorgaba el subsidio al empleo. Y esta es la tablita que se manejaba. Recordemos que existen tablas de subsidio al empleo semanales, quincenales, diarias, pero aquí estamos mostrando de manera general la que es la mensual, ¿no? La que es, entre comillas, la más importante, por así decirlo. Vamos a un ejemplo antiguo. Vamos a imaginar que el ISR determinado de un trabajador es de 405 y se le otorga un subsidio a aplicar de 294. Eso significa que entonces ya no se le van a retener los 405, sino 110.37. Este era el cálculo que se realizaba anteriormente. Ahora vamos a imaginar que el ISR determinado de un trabajador era de 200 pesos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora vamos a suponer otro, ¿no? Que ahora son 382, vamos a imaginar. Vamos a imaginarlo ahora de esta forma. Anteriormente se manejaba que cuando el monto de ISR determinado era menor al subsidio que correspondía, la diferencia se le tenía que otorgar en efectivo al trabajador. Y ambas formas, la que mencioné anteriormente y esta, se reflejaban en los recibos de nómina, ¿no? Es por eso que algunas ocasiones se les otorgaba en efectivo el subsidio al empleo, y es como un ingreso extra que otorgaban los patrones a sus trabajadores, ¿no? Pero estos patrones, a su vez, estas cantidades entregadas en efectivo, podrían reducirlas de los impuestos a cargo, ¿no? Ya sea ISR o el IVA. Esos ya son otros temas, pero esta era la forma antigua cómo se manejaba el subsidio al empleo. ¿Por qué dejó de ser útil? Pues vamos a ver lo que es el nuevo salario mínimo general en este año actual 2024, que es de 248.93 pesos, que seguramente, si lo estás viendo este video en un año futuro, seguramente ya subió. Y es por eso que aquí vamos a explicar la nueva forma de cálculo, y que tiene lógica, ¿no? Y ya verán a continuación. Dejaron de ser útiles estas tablitas porque con el nuevo salario, ahora el sueldo bruto mínimo es de 7,467.90, y recordemos que la tablita nos manejaba un tope máximo de 7,382. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta tablita quedaba inutilizable totalmente, ya que recordemos que es contra la ley pagar una nómina menor al salario mínimo, completamente fuera de ley, no se puede, y por lo tanto esta tabla ya no sirve para absolutamente nada. Y es por eso que se ha creado esta nueva forma de cálculo con el decreto a partir del día 1 de mayo del año 2024. Vamos a ver de qué trata esta nueva reforma. Ahora bien, esta nueva reforma nos dice que debido a los incrementos en el salario mínimo general, ahora la nueva forma de cálculo estará basada en la UMA.
¿Qué queremos decir con esto? El subsidio a aplicar será del 11.82% sobre el valor mensual de la UMA. Y este mismo decreto nos indica que es de un total de tope máximo mensual de 390 el nuevo subsidio que se va a aplicar. ¿Cómo lo calculamos? Pues bien, vamos a hacerlo de forma sencilla. El valor de la UMA es de 108.57 pesos en este año 2024. Si lo estás viendo en un año futuro, ya usarás el valor de tu UMA correspondiente, ¿no? Pero esta es la forma de calcular, es el valor de la UMA multiplicado por 30.4, que es el valor de un mes fiscalmente, nos da un total de 3.300.52. Y a eso vamos a sacarle el 11.82%. El porcentaje sería 11.82%, que nos da un total de 390.12 y para fines de ley redondeados a 390. El mismo decreto nos indica ya de forma resumida que el tope máximo de subsidio nuevo a aplicar es de 390 pesos. Otra de las reglas importantes que hay que mencionar es que este subsidio solo aplica para sueldos mensuales como tope máximo de 9.081 pesos. Si tú ganas 9.082 pesos como sueldo bruto, es decir, como total de percepciones por sueldo, si ganas más que eso ya no aplicaría este subsidio, pero si ganas menos que eso, evidentemente que sí va a aplicar este subsidio. Otra de las ventajas que menciona este decreto es que comparando al subsidio máximo anterior, que era de 217.61 pesos, este nuevo incremento representa 1.79 veces más que lo que era en años anteriores, ¿no? Haciendo esta simple operación, tenemos que es 1.79 veces mayor que los subsidios anteriores, ¿no? Que esta forma de subsidio es más fácil y sencilla de aplicar y ya lo estaremos viendo en unos momentos. Aquí tenemos mostrado en pantalla lo que es el cálculo de un salario mínimo, es decir, un sueldo mensual. Tenemos que lo mínimo que una persona puede ganar al mes es de 7.497.90. Ya estaremos viendo en otro video la forma de cálculo. Como deducción IMSS, sus cuotas obrero-patronales, que acá las tenemos, las que únicamente se pagan los trabajadores de forma mensual. Y también tenemos lo que es el ICR determinado también de forma mensual. Y el subsidio que le correspondería de forma mínima nos da un total a recibir de 7.176.38. Yo entiendo que hay otras nóminas que se manejan ya sea de forma semanal y quincenal y los cálculos son diferentes, ¿no? Es por ello que aquí vamos a explicar unas reglas de carácter general para las cuales se aplica este subsidio. Este subsidio únicamente es aplicable sobre ingresos del artículo 94 primer párrafo y la fracción 1. ¿Qué significa? Únicamente por sueldos y salarios. No quedan dentro de estos supuestos los ingresos por separación, indemnización, primas de antigüedad. Esos ingresos quedan excluidos. Únicamente son pagos por un servicio personal subordinado. Otra de las reglas que nos maneja este mismo decreto es que nos dice que si resultara por algún caso, que lo veo muy difícil, ahora sí que yo analizando bien, pero por algún momento en un año futuro, o si no es que ya está pasando, en algún caso llegase a pasar esto, en el que el ICR determinado es menor que el subsidio que le correspondiera aplicar, no se le retendrá ninguna cantidad al trabajador y tampoco se le va a entregar ninguna diferencia a su favor, ¿no? Cosa distinta al cálculo antiguo, que cuando existía una diferencia sí se le entregaba en efectivo al trabajador en su recibo de nómina, que con el nuevo cálculo ya el patrón no va a entregar ninguna diferencia por concepto de subsidio al empleo. Eso ya quedó totalmente eliminado. Ahora bien, aquí tenemos mostrado lo que es un cálculo de nómina hecho de forma quincenal. ¿Y qué nos dice esta segunda regla? Y es que nos dice que para pagos menores a un mes, la forma en que va a calcularse el subsidio va a ser dividir 390 entre 30.4 y al resultado lo vamos a multiplicar por los días del periodo, que como es quincenal va a ser ahora 15,
y nos da un total máximo a aplicar de 192.43 como subsidio al empleo. Esa es una de las segundas reglas. Si tú estás haciendo una nómina semanal, entonces sería 390 entre 30.4 y al resultado lo multiplicas por 7, que nos da 89.80 el valor del subsidio que se va a aplicar. Esa es la regla para calcular el subsidio a aplicar en periodos menores a un mes. Como regla número 4 nos indica también que en caso de pagos periodos menores a un mes, ya sea semanal o quincenalmente, la suma de los subsidios aplicados en cada recibo de nómina jamás podrá ser mayor a 390. ¿Qué concluimos? Que mensualmente el tope máximo de subsidio a aplicar es de 390. Bien, y como siguiente regla ahora estamos viendo lo que es un cálculo de una nómina correspondiente al pago de 3 meses de sueldo, ¿no? La siguiente regla nos dice que si se hacen pagos mayores a un mes en una sola exhibición, el subsidio máximo será el que se multiplique 390 por el número de meses que se están pagando. Aquí en este ejemplo estamos visualizando que se está pagando lo que es 3 meses de nómina. Entonces vamos a hacer 390 por 3 y el tope máximo de subsidio al empleo a aplicar será de 1170. Y es por eso que aquí lo estamos viendo en el ejemplo que se está aplicando de esta forma. Aquí es muy importante observar que si nosotros tenemos 22.500 y lo dividimos entre 3, tenemos un pago mensual de 7.500. Aquí hay que tener mucho cuidado porque recordemos que este mismo decreto nos dice que el subsidio aplica únicamente cuando se tienen pagos mensuales referentes hasta un tope máximo de 9.081 pesos. Aquí yo tengo menos de esa cantidad y es por eso que sigue aplicando mi subsidio al empleo. ¿Sobre qué cantidad? Sobre este mismo ejemplo de 3 meses. Vamos a imaginar que se pagaron 9.081 pesos, ¿no? Como tope máximo. Lo multiplicamos por 3, 27.243 pesos por 3 meses sería el tope máximo. Aquí manejando el mismo ejemplo del pago de nómina mayor a un mes, que en este caso son 3 meses. Es muy importante tener en cuenta este tope mensual de 9.081 pesos, porque en caso de que se llegara a superar este tope mensual, sea tanto para periodos menores a un mes como periodos mayores a un mes, el subsidio ya no aplicaría. Otra de las reglas bastante importantes que nos dice este decreto: pueden llegar a existir empleados que trabajen para 2 patrones al mismo tiempo, y este mismo decreto nos dice que solo un patrón podrá aplicar el subsidio al empleo, y es obligación de los trabajadores informar a alguno de sus patrones cuál es el que sí va a otorgar el subsidio y cuál es el que no va a otorgar el subsidio, ya que es muy indispensable que solo sea otorgado el subsidio por un solo patrón. Y por último vamos a mencionar una de las últimas reglas aplicadas para la declaración anual, y esto va dirigido a los patrones, ya que recordemos que de acuerdo a la ley, los patrones están obligados a presentar las declaraciones anuales de sus empleados o trabajadores siempre y cuando estos autoricen o digan lo contrario, ¿no? Pues bien, si es el caso, tenemos aquí un ejemplo en el que el ICR anual determinado es de 12.000. Tenemos que las retenciones mensuales hechas en todo el año en los recibos de nómina son de 6.000 y el subsidio otorgado es de 4.680, que casualmente es 390 por 12, ¿no? El subsidio total máximo. Y nos da una cantidad a pagar de 1.320. Esto quiere decir que como regla para la declaración anual, el subsidio que sea otorgado a los empleados a lo largo del año podrá disminuirse de la cantidad del ICR anual que se determine, y la diferencia, siempre y cuando el ICR anual sea mayor que el subsidio otorgado y que las retenciones mensuales, la diferencia será a cargo del trabajador. En este ejemplo que estamos viendo, sale un impuesto a pagar de 1.320.
Otra de las reglas, y es que aquí tenemos otro ejemplo en el que ahora el ICR anual determinado es de 9,000 y las retenciones mensuales ahora son de 6,000 y el subsidio otorgado máximo sigue siendo el mismo, de 4,680. Si nosotros hacemos la operación aritmética del ICR anual menos retenciones menos el subsidio, nos daría un saldo a favor de lo que es 680 pesos. Pero esta regla nos dice que el subsidio otorgado únicamente se limitará hasta el máximo del ICR a pagar. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el subsidio otorgado no genera saldos a favor, únicamente se limita a eliminar la cantidad a cargo que te salga. Y el último ejemplo, de igual forma ahora es el ICR anual de 9,000, las retenciones mensuales de 9,000 y el subsidio otorgado sigue siendo el mismo. Si hacemos la operación aritmética nos daría como resultado un saldo a favor de 4,680, cosa que está errónea porque recordemos que los subsidios otorgados no generan saldos a favor y únicamente se limitan a eliminar la cantidad a cargo que le haya salido al trabajador, y es por eso que en este ejemplo tenemos una cantidad a pagar de 0, a pesar de que la operación aritmética visiblemente parecería un saldo a favor. Pero de eso trata esta última regla. Pues bien, y a resumidas cuentas, la nueva forma de cálculo del subsidio es más fácil que la forma anterior. Ya no dependemos de ninguna tablita, únicamente el máximo mensual del subsidio otorgado es de 390 pesos sobre un tope máximo de ingresos de hasta 9,081 pesos. Y eso sería todo. Recordemos que también el máximo mensual, en caso de que hagas pagos quincenales o semanales, el subsidio igual es de forma proporcional, no hay ninguna dificultad en eso. Ya vimos cómo se calcula el subsidio proporcional si haces periodos menores a un mes. Y pues bueno, a debidas cuentas, de igual forma el tope máximo de ingresos, si tú haces pagos mayores a un mes, de igual forma debes tomar en cuenta lo que es este tope máximo de ingresos, que no se rebasen de 9,081 pesos mensuales. Pues bien, este ha sido todo el video. Espero que haya sido de utilidad y que haya aclarado todas tus dudas respecto al nuevo decreto aplicable a partir del 1 de mayo del año 2024 para que hagas tus modificaciones pertinentes en tu nómina y que no te agarren desprevenidas estas reformas. Recuerda que en Li Asesores Financieros ofrecemos servicios contables y fiscales para personas físicas y morales. Podemos llevar tu nómina, realizar tu contabilidad, hacer tus declaraciones, todo tipo de trámites ante el SAT, entre muchas otras cosas. Recuerda que en Li cuentas claras. Hasta luego.